Ahora ya no tiene acceso a... Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten todos, por favor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Creo que podemos empezar. Habíamos quedado en esta semana en ver la película El Halcón Maltés y les había mandado un texto sobre los diferentes géneros cinematográficos. No sé si todos pudieron ver la película El Halcón Maltés. Si me pueden... Yo sí pude verla, sí la vi. Ya. El resto de compañeros sí la lograron ver. Sí, de mi parte también. Sí, sí lo vimos, maestro. Bien, entonces empecemos. Bueno, habíamos de las primeras películas que estábamos revisando, dimos un salto hacia los años ya sonoros y el desarrollo de los géneros cinematográficos, ¿no? Que un poco no empieza con esta película porque ya se habían comenzado a hacer películas de western y de otras características, pero el Halcón Maltés sí marca el desarrollo de un nuevo género que es el cine negro. El cine negro que tiene que ver con la noción esta del investigador, de buenos y malos, comienza a generarse un estilo dentro del cine norteamericano que comenzamos a ver con esta película. Grandes directores han pasado por este género del cine negro. Es más, John Huston, uno de los directores más famosos y prolíficos del cine norteamericano, es el director de esta película. Igual vamos a empezar pidiéndoles sus opiniones. Primero, ¿cómo les impactó? ¿No les gustó? Primero, esta sensación o estos primeros impulsos que les da esta película antes de pasar a hacer ya un análisis más técnico o más lógico. ¿Quién quiere empezar expresándonos sus primeras impresiones con respecto a este film? Igual hacemos el sistema de que levanten las manos para poder conversar, por favor. Vamos, María Belén, por favor. Buenas tardes a todos. A mí me gustó mucho, sobre todo porque yo hace algún tiempo en mi infancia había podido ver con mi papá, veía este tipo de películas, entonces me trajo un poco de recuerdo también de nostalgia al respecto, porque veíamos juntos esto.
Y bueno, sobre todo ahora ya le veo con otra perspectiva. Inicialmente a mí lo que me gusta es que, bueno, aunque aún estamos con esto del cine en blanco y negro, digamos, en escala de grises, me gusta mucho cómo conforman el ambiente de la película y cómo con, digamos, con poca iluminación se logra resaltar las expresiones de la gente, de los personajes, crear también un ambiente un tanto místico alrededor de toda la trama. Entonces, personalmente me gusta mucho este género, entonces me agradó mucho volver a ver una película de esta. Gracias, María Belén. Sí, con respecto, no es tanto que es poca iluminación, sino que es un estilo, ¿no? Estamos hablando de un estilo del cine negro de manejar estos claroscuros con la fotografía. Eso es una de las características en el tratamiento fotográfico del cine negro. Vamos, por favor, con Francisco. Buenas tardes con todos. Quisiera exponer que es la primera vez que yo he podido ver la película. Había escuchado, sí, bastante, pero nunca di el espacio yo mismo y creo que también no era tan fácil encontrarla en la época en que había interés de mi parte. Así que bueno, ahora se dio las condiciones de poderla apreciar y bueno, también como se trata pues de rodearse de un poquito de información que ahora también está bastante a la mano. Ya los ojos con los que uno lo ve a la película ya no son tan inocentes, o sea, pasamos la barrera del entretenimiento, ¿no? Vamos a ver con qué nos encontramos y a ver si pasamos un buen rato. Pero cuando uno tiene más elementos de información, como me pasó a mí ahora, uno aprecia mucho más todavía, porque uno se compenetra con muchísimas condiciones que son originales con esta película. Y una de ellas, voy a mencionar unas dos quizás, o tres, ojalá, es de que se afirma que con esta película se da inicio a ese género que se llama el cine negro. Así lo afirman personas ahí que son mucho más dedicadas a estos temas. Entonces ya uno puede apreciar de que se trata de la creación de un género, ¿no? Y todos los elementos que aportan. También hay otro elemento, me parece muy llamativo, y es que esta es la primera película que dirige el director John Huston. Antes de eso, él había sido un guionista y había hecho muchos guiones nada más. De hecho, él hizo un guión, digamos, por su cuenta, y lo quiso vender, pero parece ser que había no sé, condiciones que se dieron, entre ellos que también se dieron cuenta de que él podía hacerlo antes que él mismo se diera cuenta, y le propusieron hacerlo y la hizo. Otro elemento que, digamos, como para después entrar de lleno a la trama, es la novela, o sea, la novela original, el novelista. Este también fue de alguna manera uno de los autores que aportaba mucho con el género de la novela que nosotros acá le llamábamos policíaca, o sea, donde están los policías, lo mismo que vimos en la película, ¿no? Pero de leer, aquí en la década de los 50, los 60 eran muy populares, la gente leía las novelas policíacas. Entonces este autor, el que escribió la obra original homónima de la película, que también se llama El Halcón Maltés, era ya para esa época ya un poquito más experimentado y dio mucho aporte, ¿no? a esta obra en la que se entremezclaron muchas cosas que por ahora no voy a ahondar. Simplemente me parece que lo particular que se da aquí, que la ocasión anterior usted, Carlos, nos mencionaba, pues, de que las obras de cine son diferentes de las obras escritas, literarias, novelas. Este es un caso, no digamos que sea la excepción, pero en donde la aproximación es muy significativa, porque los diálogos son calcados, básicamente de acuerdo con lo que he leído de la novela. O sea, ahí lo que
lo que se ha hecho es respetar muchísimo, no sé si, creo que hasta intervino el autor mismo, ¿no? Para digamos, darle un sello al guión. También aparece este género de detective, el detective duro, digamos, de carácter, de palabras, de actitudes, ¿no? Entonces, parece ser que antes de eso, Humphrey Bogart sí era actor de cine, pero como quien dice de segunda categoría, ¿no? A partir de esta película, en donde él da vida a este detective, a Sam Spades, con toda la dureza y toda la inteligencia incluso que él tiene, el buen corazón, aunque no parecería, pero que lo tiene, él a partir de ahí se fue siempre para arriba y nunca descendió. Bueno, quizás al final de su existencia, pero después de eso creo que hizo Casablanca, hizo otras películas, ¿no? Esta película, en realidad, viéndola como la vi muy creativa también por el ángulo en que yo pensé que era, bueno, al final fue algo contemporáneo, ¿no? Que en Ciudadano Kane pues se inventaron lo de filmar desde abajo hacia arriba, ese ángulo de ver de abajo hacia arriba. Acá también, y eso, como decía nuestra compañera hace un momento, pues hace que los personajes resalten significativamente en sus rostros, no tienen que decir inclusive mucho, simplemente le dan una preeminencia muy destacada en ese momento de la historia. No sé si con eso me fui por las ramas o concreté el tema, pero gracias por atenderme. Gracias, Francisco, por sus opiniones. Siempre igual contribuyen bastante al taller. Vamos con Mario, por favor. Muy buenas tardes, maestro. Sí, bueno, yo no vi completa la película, más bien tuve que estar adelantando y viendo partes, pero yo tengo una idea muy concreta de la película en cuanto en sí al argumento de los personajes. En primer lugar, pues obviamente a mí me parece que tengo una visión ambigua de la película. Por un lado, creo que ya lo que mencionaron los compañeros anteriores, que es una película bastante innovadora para su época, una película con actores famosos como Humphrey Bogart, que es uno de los íconos de ese tipo de cine, John Huston, que ya se habló, uno de los directores más importantes en esa época, pero también, y también me parece importante que se tomó como guión una novela muy famosa y realmente tiene un contenido muy importante, como es el Alcohol Maltés. Yo veo algo muy valioso en eso, pero ¿qué es lo que veo yo tratando de analizar con lo que vivimos ahora? Yo veo una serie de estereotipos y de esquemas que rayan en el machismo, que rayan en la violencia, en el estereotipo que se veía en esa época, ¿no? Entonces que tenga que hacer la crítica comparando. Yo hago la crítica desde el momento que estamos ahora. No estoy cuestionando lo que en su momento era normal, pero sí en este momento una actitud totalmente machista, una actitud inclusive con homofóbica y una actitud inclusive que minimiza a otras culturas. Y yo creo que eso es lo que también tenemos que ir ubicando, que también se dan, ¿no? El cine es una muestra de los criterios ideológicos, de los criterios que tienen quienes lo hacen y lo que están difundiendo. Entonces yo también creo que eso hay que ver, ¿no es cierto? El papel que el cine asignó, el papel del hombre duro, del hombre violento, del hombre que domina a las mujeres, el recurso, el verle a la mujer como muy sumisa o una mujer fatal. Pienso también que hay que ver esos esquemas que se ponían en esos momentos. No repito, no estoy criticando a la película como tal, pero sí a los criterios y a los mensajes que transmitía desde la visión nuestra, por supuesto. Yo entiendo que por eso digo que es ambiguo, es una gran película, son excelentes actores, es una obra de arte realmente, pero también tienen contenidos que a mi parecer no son muy adecuados. Y quisiera concluir señalando algo que de pronto, de casualidad, yo vi este fin de semana una película en un canal de televisión en que actuaba otro de los íconos de las películas de acción, John Wayne, en una película, no sé exactamente el título, creo que vi en TC, pero una película que no tiene ni punto de comparación con la actual, me refiero a la trama, ¿no? Una película con un argumento muy banal, pero que realmente transmitía una serie de mensajes mucho más modernos, esta debe ser de los años 50 o 60, pero donde transmitía el mensaje del hombre blanco dominante, del hombre que se hizo rico a punta de plata
y que era más de autoridad que todos ahí, y que el pueblo Shug, el pueblo indígena, eran unos borrachos que simplemente buscaban whisky, que iban a verle a él porque era el gran hombre, y el hecho de ver a la mujer como algo inferior al que se le podía castigar. Es decir, realmente vemos como en el cine también se metió una serie de criterios que refuerzan esos patrones ideológicos que alguna vez tuvimos de pensar que todo lo bueno viene de los blancos, viene del Imperio del Norte, y que el hombre es el que domina, y que los pueblos o nacionalidades son inferiores, que solamente son borrachos que buscan whisky. Es decir, pienso también que hay que hacer una crítica en ese sentido, ¿no? Repito, hay una gran diferencia entre El Halcón Maltés y esa película que vi de John Wayne, pero me refiero a que esos estereotipos y esos criterios, esos valores, se nota que los ponían en las películas, y que lastimosamente esos valores negativos también se difundieron y se crearon un comportamiento. Eso nada más, Carlos. Gracias. Bien, gracias también, Mario, por sus opiniones. ¿Alguien más que desee participar antes de pasar a hacer el otro análisis de la película? No, nadie más. ¿Sí vieron la película? María Belén, ¿quiere decirnos algo, por favor? Sí, Carlos, gracias. Sí, justo respecto a la opinión que tiene el compañero Mario, bueno, yo estoy de acuerdo también, ¿no? Si se la ve, digamos, viéndola desde ahora, desde donde estamos, desde lo políticamente correcto, la película sí resulta, digamos, hay reparos al respecto. Pero a mí me genera también algo de conflicto a veces, a propósito de la diégesis, de lo diegético que se hablaba también en el texto. Pude también desarrollar un poco más otras lecturas, entonces me produce un conflicto en cuanto a que me gusta mucho el cine como tal. Entonces a veces digo, ¿desde dónde reflexionamos al respecto? ¿Sí? Porque digo, hay que meterse en la trama y verlo desde ahí, o también desde fuera, ¿no? Porque bueno, desde fuera nos puede parecer, y creo que muchas de las películas, los clásicos, y no solo eso, sino de ya lo contemporáneo, lo que se hace ahora, sí resulta, digamos, ofensivo en muchos niveles, en muchos sentidos, a muchas personas. Pero también digo, o sea, no sé, de pronto sí me he enfrascado en una que otra discusión al respecto, ¿no? Porque personalmente también trato de verlo desde dentro, desde la trama también. Entonces me resulta ese conflicto, y yo quisiera saber cuál es su apreciación también, Carlos. Digamos, ¿cómo sería la apreciación que nosotros deberíamos tener respecto al cine? Digamos, estos dos aspectos se deberían conjugar, verlo desde fuera y verlo desde dentro. Gracias, María Belén. Comparto la opinión de los dos, en el sentido de que toda apreciación, o más bien dicho, la historia siempre es una interpretación, y siempre es una interpretación desde el momento en que se le hace. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer textos históricos, igual la apreciación que tenía, por ejemplo, el padre Juan de Velasco con respecto a lo que pasaba en la conquista, va a ser eso, va a ser la visión del historiador desde la conquista, del conquistador, ¿no? Siempre la historia es una interpretación. Si nosotros leemos los textos actuales de historiadores más críticos, van a tener una relectura diferente de eso. Y creo que algo similar pasa con el cine. El cine, primero, es una obra de arte, ¿no? Perdón, el cine es parte de las artes, ¿no? Y tiene que ser apreciado como tal. Evidentemente, hay que ubicarse históricamente. Esta película fue realizada en el año 1941, en donde estaba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía no participaba. Es más, muchos realizadores, muchos cineastas, actores, fueron hacia Estados Unidos, de Europa, refugiándose de la guerra y del nazismo.
Entonces, esto es un poco el contexto en donde se desarrolla. También hay que ver las condiciones en Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido, hasta la actualidad, una sociedad clasista, racista también, igual que el Ecuador. Entonces, siempre hay que tener esa lectura desde el punto de vista actual. Y la preocupación de María Belén, de que cómo interpretamos los hechos, tienen que ser así. O sea, eh, yo puedo ser una persona que de pronto tengo un pensamiento, si se me quiere encasillar más hacia la izquierda, porque querer tener un pensamiento más progresista, digamos, pero no por eso dejo de leer a Vargas Llosa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa, a pesar de que puede tener una posición ideológica, digamos, de extrema derecha, no dejo de desconocer sus aportes literarios, sus aportes en la literatura, y creo que eso es así. Al igual que, por ejemplo, una persona que tenga un pensamiento, digamos, más conservador, no puede dejar de leer inclusive los textos de Marx. O sea, yo creo que es importante que uno en la actualidad, más allá de las ideologías o de los encasillamientos que se puede tener, es importante que tengamos una visión amplia, y el arte es así. El arte nos permite tener esa visión amplia, pero también crítica, ¿no? Es importante tener una visión crítica de los hechos, de los acontecimientos. Y el arte en ese sentido juega un papel fundamental, ¿no? Lo que veíamos la semana anterior, por ejemplo, Charles Chaplin. Toda la producción de Charles Chaplin, si ustedes quieren, ha sido una producción muy crítica y contestataria con respecto al sistema, ¿no? Siempre ha habido en sus puestas en escena, en sus actuaciones, una crítica hacia el poder. Entonces, es importante tener esas lecturas. Ahora, ya analizando o concentrándonos en la película, sí, esta película marca el inicio de un género, sí, de un género importante del cine negro. ¿Por qué lo consideramos dentro del cine negro? Porque tiene algunas características que habíamos estado analizando, si leyeron el texto, que son claras en la definición. Primero, en la fotografía, en la utilización de la fotografía, se define como el claro oscuro. O sea, las escenas no son completamente iluminadas, sino que justamente se juega con este halo de misterio que lo pone la fotografía. O sea, es una fotografía en donde la definición es jugar con el claro oscuro, ¿no? Escenas parcialmente iluminadas. No es parcialmente iluminadas, sino que tienen halos de luz y halos de sombra, digamos, para verlo, digamos, de una forma más clara. Lo segundo, que son historias que tienen que ver con hechos policíacos, ¿no? Siempre hay esto de los buenos y los malos, los policías y ladrones. Y una cosa que dijo Francisco y que es muy importante, que todo este cine, y no solo el cine, sino la televisión en Estados Unidos, se comenzó a desarrollar a partir de las historias policíacas, pero de las historias policíacas que venían de la literatura, ¿no? Tomen en cuenta que en Europa, por ejemplo, directores como Hitchcock, que comienza en Inglaterra y después que pasa igual a Estados Unidos por esto de la guerra, comienzan a desarrollar este cine de suspenso, que es otro género, ¿no? Hitchcock, por ejemplo, maneja más el género de suspenso, ¿no? Y esta película sí se enmarca, digamos, más dentro del cine negro, en donde siempre vamos a tener
un misterio, algo que resolver, pero vinculado más a la cuestión policíaca del detective que trata de descubrir qué es lo que pasó. Esto en términos generales. Lo que decían, por ejemplo, viéndolo ya desde la actualidad, los personajes tienen una actitud machista, pero yo diría, si ustedes se ponen a analizar el cine contemporáneo actual en Netflix, por ejemplo, las series estas del Señor de los Cielos, El Chapo, cualquiera de estas de América Latina, no dejan de tener esa característica de ser machistas, de ser inclusive xenofóbicas, ¿no? Y un poco esto ¿por qué? O sea, analicemos un poco más esto, ¿por qué se da hasta la actualidad? ¿Y por qué el género que se está haciendo actualmente en las series o miniseries y películas latinoamericanas que tienen éxito comercial en estas plataformas es este tipo de cine? O sea, uno un poco sí se pone a analizar qué hay detrás ideológicamente de todo esto, que lo que se quiere vender de América Latina es que es eso, eh, las historias son de narcotraficantes, el que tiene éxito es el que está vinculado al mundo de las drogas, de la estafa, ¿no? Todos los personajes están vinculados a casinos y a cosas que hacen por debajo. Entonces, este análisis debería también verse en lo que se está haciendo contemporáneamente. Ahora, también hay otro tipo de cine, ¿no? Hay otro tipo de cine que es mucho más crítico. Yo creo que en América Latina el documental es uno de los géneros que más ha contribuido a denunciar y a posicionar otra realidad, otro mundo, ¿no? Frente a esto que se vende por las grandes cadenas. Creo que me alejé un poco del tema por la cuestión esta de lo ideológico. Ahora, quisiera que ustedes también participen ya haciendo un análisis más interno de cómo está la estructura de la película. Primero, creo que es importante este análisis dramatúrgico que, como veíamos en la película anterior, los tres momentos, ¿no? Dónde inicia el conflicto, dónde está el punto de giro, cómo se desarrolla la historia, cuál es el segundo punto de giro y el desenlace final. Vamos haciendo ese análisis, no sé quién quiere participar con respecto al Halcón Maltés. ¿Cómo vieron la estructura ya dramática de esta película? ¿Alguien que quiera participar? O la pregunta sería, ¿sí vieron todos la película? Vamos con María Belén, por favor. Sí, bueno, yo no levanté la mano, solo era la confirmación, pero bueno, de todas formas, aprovechando que me dio la palabra Carlos, sí pude ver la película y bueno, creo que el primer punto de giro está cuando matan a Archer. Cuando matan a Archer creo que es el primer punto de giro porque eso también da paso a, o sea, a entender por parte del protagonista, entender que quizá esta chica que llega pidiendo su ayuda no está siendo del todo sincero o tal vez eso también confirma las sospechas que él tenía cuando la conoció. Entonces creo que eso es lo que da pie. Bien, gracias. Francisco, por favor. Bueno, esta parte sí es un poco más difícil para mí, pero lo voy a intentar hacer precisamente para aprender, ¿no? Entonces ahí paciencia con mis errores, pero de eso se trata este taller. Yo creo que, bueno, hablando de las clásicas tres fases o tres etapas de la película,
Esto comienza, como ya los que la vimos, comienza con un día cualquiera en donde aparece una persona en una agencia de detectives pidiendo ayuda con una mentira, ¿no? Pidiendo ayuda para supuestamente encontrar, esta mujer quería encontrar a su hermana lo más pronto posible y lo manda a seguir a una persona que supuestamente era el amante o el enamorado con el que ella estaba viviendo. Entonces, se desarrolla muy rápido, entran en materia muy rápido porque efectivamente no llega creo que ni a los 5 minutos que ya está el primer muerto, que es el socio. Entonces, a partir de ahí, eso ya es otra cosa. O sea, digamos, recién empezamos, pero en realidad nadie tiene idea me refiero, hablando desde el punto de vista del detective, qué es lo que está pasando, qué es lo que hay detrás. Todo es un misterio, realmente, ¿no? Entonces, es la presencia de, no sé si recuerdan el nombre, yo sí lo recuerdo, este personaje de apellido Cairo, Joe o Joel Cairo, que usa perfume de gardenias en las tarjetas, en los pañuelos, ¿no? Este amigo va y le hace el planteamiento de que si tiene, el cuestionamiento de si tiene o no la estatua, cosa que él ignoraba por completo, pero como es muy astuto va sacando información. Entonces, yo creo que en ese momento recién terminaría, digamos, la primera etapa, porque como que, bueno, a partir de este momento ya estamos hablando de una estatuilla digamos, de una figura de la cual tampoco le dieron mucha información, pero va, digamos, sacando la oscuridad sobre este tema. Esta segunda parte, que comienza a partir de allí, es bien interesante porque yo fui observando cómo sin saber nada, van atando cabos hasta que finalmente llegan a reunirse, y lo voy a llamar así por facilidad nada más, con el gordo, con el jefe, el gordo, Goodman. Todo en base a mucha astucia, ¿no? Entonces esa parte, cómo se van concatenando las acciones para llegar finalmente hasta allá, para que este hombre ahora sí ya le desnuda todos los detalles y entra en el toma y daca. Yo creo que esa parte vendría a constituir todas esas etapas, la segunda fase, hasta que finalmente, en la última ya, cuando ya están con el halcón, ya se lo entrega o está por entregárselo. El halcón que ya sabemos que llegó porque el capitán tenía instrucciones de entregárselo a él, pero como le habían disparado, ya llegó y murió. Entonces, ya allí, con mucha astucia en la última etapa, él logra hacer que confiesen qué fue lo que pasó con estos tres que murieron, con estas tres personas, ¿no? Entonces cada uno ya ubica quién mató a quién, siendo el desenlace, el clímax, cuando la hace confesar, en la última etapa ya, la hace confesar a la mujer fatal, como decíamos hace un rato, la hace confesar de que ella cometió el crimen contra su socio, ¿no? Y finalmente, bueno, ya el final en el que también cae presa ella y todos los de la banda. No sé si mi división mental concuerda con la de ustedes o si realmente todavía no manejo bien el asunto. No, sí está bien. ¿Alguien más que quisiera opinar sobre la estructura del halcón maltés? ¿Ah? ¿Alguien más que quisiera decir algo? ¿Nadie? Este grupo se está quedando, no están revisando las películas, ¿no? Creo que lo que habíamos hablado es importante la participación de ustedes, porque en el taller la idea es aprender entre todos. O sea, siempre un punto de vista diferente va a contribuir a que entre todos podamos tener una mejor visión. Yo lo que sí les pediría al resto de participantes es que eso,
que puedan revisar con tiempo los materiales para poder tener una discusión entre todos sobre estos diferentes hechos. Vamos con Verónica, por favor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Sí, la verdad, como se me ve un poquito en internet, se me entrecorta, pero a mí me pareció, bueno, yo quiero comentar acerca de la película, pero también de la lectura. Por ejemplo, como yo no conozco de cine, a mí me gustó la lectura porque me pareció que de forma sintetizada decía las cosas, o sea, los géneros, que es algo que uno en la vida cotidiana mira, compra, pero no se puede distinguir de la forma que nos dice el texto. Y además, cuando ya vi la película, después de ver la película, y nos dice la actividad que reconozcamos, pues a qué género pertenece, desde el principio pues se veía esta corrupción, que ella le daba el dinero y todo eso, entonces era fácil poderla encasillar después de haber leído también, entonces eso quería aportar. Bien, muchas gracias, Verónica. Sí, la idea es esa, ¿no? O sea, tratar de que los textos tampoco sean muy complejos. Hay en el texto mismo hace referencia, hay un famoso libro sobre los diferentes géneros cinematográficos, ¿no? Que en las escuelas de cine sí se lo utiliza, pero creo que en este tipo de talleres justamente buscar estos elementos que nos permitan más bien tener una visualización y también una comprensión más acorde con el taller. Y este texto, sí, efectivamente es una síntesis muy buena porque también es rigurosa con respecto a los géneros y algo muy importante, que por eso mismo lo escogí, el manejar los subgéneros que actualmente se utilizan, ¿no? Antes, digamos, cuando comenzó a desarrollarse el cine, especialmente en años 40, 50, 60, los géneros eran bien definidos. O sea, el western era western y tenía sus características. Igual el cine negro o el cine de suspenso. Es a partir de los 80, 90 es que se comienza a mezclar los géneros, ¿no? Especialmente con la comedia, que comienza a hacer parodias de determinadas películas. Entonces, sí hay esta hibridación de los diferentes géneros. Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere decir algo, por favor? Lo que les voy a pedir, porque ya mismo igual se nos corta el tiempo a los 40 minutos, es que enseguida que si se corta nos volvamos a conectar para la segunda parte, que quiero enseñarles igual un trabajo de cinemateca. Esta vez no se preocupen que es un trabajo de ficción, ¿no? Pero es bien interesante, es más o menos de los primeros años, ¿no? Ya vamos a ver ese trabajo, es una ficción del cine ecuatoriano, que bueno, igual tiene un género específico que ya lo vamos a analizar. Volviendo al halcón maltés, y recordando un poco lo que decía Francisco, sí, efectivamente, John Huston se basa en este libro, ¿no? En esta novela policíaca del halcón maltés, ¿no? Para hacer este guión. Y él es, sí, riguroso o de pronto los diálogos en el texto eran tan lúcidos que él transcribe efectivamente los diálogos de la novela, del texto literario a la película. Pero comienza a funcionar bien porque en el cine negro no hay, digamos, como el cine de acción o el western, no hay tanto desarrollo escénico. También hay que tomar en cuenta
que a partir de los años 40 con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Era